Top 15 hallazgos inusuales en el desierto. Probablemente hayas escuchado de los desiertos en la televisión, las noticias y en la prepa. Su misteriosa y calmada arena abarca gran parte de la superficie de la Tierra y se encuentran repartidos en todo el mundo. Aquí les presento un top de 15 hallazgos inusuales encontrados en ellos. Puesto 15. Santuario con 9000 años de antigüedad en el desierto de Jordania. En octubre de 2021, un equipo de arqueólogos en el lado sudeste del desierto de Jordania, cerca de las montañas de Harf, revelaron que en una de sus remotas zonas existe un santuario de aproximadamente 9000 años de antigüedad, centrado en la caza de cientos de gacelas a través de trampas gigantescas en el Neolítico. Son las estructuras construidas a gran escala más antiguas conocidas en el mundo, y están a unos 200 kilómetros al sureste de la capital de Jordania, Amán. Cabe resaltar que se encontraban en buenas condiciones. De acuerdo al Ministerio de Turismo y Antigüedades de Jordania, el confuso ritual fue encontrado cerca de unas estructuras conocidas como cometas del desierto, las cuales eran grandes trampas que se cree que eran usadas para cazar gacelas salvajes reservadas probablemente para sacrificios. Estas trampas se basaban en 2 o más paredes largas de piedra que coincidían hacia un espacio donde los animales quedan encerrados y se encuentran dispersas por los desiertos de Oriente Medio. También dentro del santuario fueron encontradas 2 piedras verticales talladas con siluetas antropomórficas. Una de ellas tiene una representación en miniatura de una cometa del desierto, que representaría el plano arquitectónico de trampas de piedra más antiguo del mundo. Por muy fácil que se crea, en realidad, este desvelamiento nunca antes visto es el resultado de una cadena de investigaciones. Puesto 14. La estructura de Richat del Sáhara de Mauritania. También llamado el Ojo de la Tierra o el Ojo del Sáhara, y con 50 kilómetros de diámetro, están formados por rocas que tienen desde 2500 a 480 millones de años. Y eso no es lo más impresionante. Dependiendo de la hora, estos anillos cambian de color. Si eres un excursionista, un turista o simplemente alguien que pasó por ahí, probablemente estas estructuras parecerán unas colinas comunes y corrientes, pero la realidad es que son anillos gigantes, posiblemente consecuencia de una erosión natural, aunque, mejor dicho, si te ubicas desde el suelo, tal vez no puedas notarlos tanto. Inicialmente se creía que esta misteriosa formación geológica brotó debido al choque de un meteorito, pero las investigaciones que se efectuaron negaron esta hipótesis, siendo la más plausible la erosión. Lo que quiere decir que el paso del tiempo es el que ha generado esta impresionante formación, creando un colosal domo anticlinal. Los primeros en notar esta magnífica estructura fueron los astronautas. Durante mucho tiempo fue un punto de referencia para aquellos que estaban en órbita. Es increíble pensar en todas las maravillas naturales que se han podido descubrir vistas solo desde arriba. Puesto 13. Loros momificados en Atacama. Para comenzar a entender esta historia, es importante saber que los loros y guacamayos no son nativos de Atacama, norte de Chile. Pero todo empezó cuando los arqueólogos encontraron plumas en contexto de entierro y almacenadas en cajas de cuero u otro material protector, y también hallaron aves momificadas, como loros y guacamayos. A partir de dudar ante el hecho que las aves vivas hayan volado a través de los Andes de más de 10.000 pies de altura, se llegó a la conclusión de que estas aves tuvieron que ser transportadas a través de enormes etapas, clima frío y terrenos difíciles hasta Atacama, y tuvieron que mantenerse con vida. Los investigadores también descubrieron que las aves consumían la misma dieta que los agricultores que las poseían. Fueron conservadas para generar plumas y sus plumas fueron arrancadas tan pronto como crecieron. La mayor parte de los restos de aves que los científicos encontraron viven de entre 1000 y 1460 después de Cristo y fueron trasladadas desde más de 300 millas de recorrido en el este del Amazonas. Lejos de lo insólito que fue el negocio de loros y guacamayos y sus utilidades en la producción de plumas, lo fue también el procedimiento después de la muerte, ya que gran cantidad de loros se vieron momificados con el pico abierto y la lengua fuera. Incluso otros exhibían sus alas bien extendidas. En la actualidad, los investigadores todavía no tienen idea de por qué fueron momificados así. Puesto 12. El libro de los 12 profetas menores. En este lugar se tiene el descubrimiento de un libro, pero no es cualquier libro, es el libro de los 12 profetas menores, el cual es un escrito en griego antiguo sobre concreto. De todos los fragmentos encontrados se pueden apreciar 11 líneas del profeta Zacarías, 8, 16, 7.
junto con versículos del libro de Nahum 1:5-6. Durante esa misma investigación, se encontraron pruebas de la mano de 2 escribas diferentes en los fragmentos. Es decir, cuando los científicos compararon el texto resguardado en los fragmentos recién descubiertos con el que ya se conocía, se observaban numerosas diferencias, algunas de las cuales son bastante sorprendentes. Esto puede dar información acerca de la transmisión del texto público hasta los días de la revuelta de Bar Kokhba, demostrando todo lo que ha acontecido a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. Posiblemente los fragmentos estuvieron ocultos en la cueva durante la revuelta judía en los años 132 a 136 después de Cristo. Y algo interesante de estos documentos es que, aunque la mayoría del texto está en griego, el nombre de Dios aparece en la escritura hebrea antigua, conocida desde los tiempos del primer templo de Jerusalén. Puesto 11. Monumentales estructuras para cazar en el desierto de Arabia. Gracias a un grupo de arqueólogos de la Universidad de Oxford y su uso de imágenes por satélite, se lograron identificar y cartografiar más de 350 estructuras enormes de caza en el norte de Arabia Saudí y el sur de Irak. Aunque no se crea, la mayoría de estas nunca había sido documentadas y consisten en paredes de piedra que forman un recinto de cabecera y una serie de muros de guía de kilómetros de longitud. Los pilotos que las descubrieron los bautizaron con el nombre de cometas. Se deduce que nuestros ancestros las construyeron para orientar a los animales de caza, como las gacelas, hacia un lugar en el que pudieran ser aprisionados. Estos cometas posiblemente datan del 8000 a.C. en el período neolítico. Las investigaciones proponen que debieron coordinarse considerables recursos para edificar, conservar y enmendar las cometas a lo largo de generaciones, así como la caza. Y se cree que se fundaron durante el período húmedo del Holoceno, es decir, entre el 9000 y el 4000 a.C. Este nuevo descubrimiento no solo nos da un nivel de conexión hasta ahora inexplicado en el norte de Arabia en la época en que se hicieron, sino que pueden mejorar la comprensión de los enlaces prehistóricos y el cambio climático de todo el Oriente Medio. Puesto 10. Círculos de hadas en Namibia. Si vas a África y pasas por el desierto de Namibia, notarás que está pintado por áreas circulares de tierra que alcanzan los 15 metros de diámetro. Llamados también círculos de hadas, estas zonas áridas surgen en territorios apartados de los espacios residenciales. Si le preguntas a un conspiracionista sobre este fenómeno, probablemente este dirá que es la prueba definitiva de que aterrizó un extraterrestre. Desde posibles incendios a los vientos, numerosas teorías quedaban descartadas por el hecho de que estas zonas podían durar décadas e incluso algunas permanecían libres de vida vegetal hasta 75 años. Todavía en el año 2012 los científicos no tenían ningún convencimiento y no fue hasta 2017 cuando apenas se plantearon explicaciones razonables. Si se le pregunta a la población de los Himba qué piensa sobre los círculos, ellos relatan que bajo la corteza terrestre habita un dragón, cuya respiración llega hasta la superficie creando enormes burbujas. Por otro lado, los científicos indagan que los misteriosos círculos pueden ser creados por hormigas, venenos de plantas, la radiactividad del suelo o como un mecanismo donde las raíces de las plantas hacen esto como un medio para distribuir el agua durante la inevitable escasez. Todavía no hay una explicación clara y eso que su respectivo estudio se ha extendido por casi 50 años. Puesto 9. Canguro alienígena. Esta investigación fue llevada a cabo en el año 2002. Se descubrió un espécimen cuyo origen dejó más preguntas que respuestas. En Australia, más específicamente el desierto de Nullarbor, se ubica un espacio remoto que, a pesar de no ser el más visitado, cuando fue investigado, arrojó las evidencias arqueológicas que muchos necesitaban para retomar la disputa sobre el declive de los grandes mamíferos de la región. Entre las 70 especies de fósiles estudiados que existieron aproximadamente hace 8000 años, se pudo resaltar los de un canguro muy raro, gigantesco y con prominencias arriba de sus ojos, por lo que este hallazgo es llamado canguro alienígena. Al comienzo del estudio se creía que lo que se ubicaba arriba de los ojos eran unos cuernos, pero ello no concordaba con lo poco que sobresalían, por lo que luego se sospechó que podían ser más bien como un antiguo protector ocular.
Aparte tenían garras excavadoras, una de las más grandes que la mayoría de los animales excavadores tienen. Y si algo sabemos en la actualidad es que los canguros no son precisamente animales excavadores. Como se puede ver, este descubrimiento solo nos hace preguntarnos si más animales tenían una versión tan ficticia y terrorífica como la de este aparente canguro. Puesto 8. Huellas de hace 120.000 años en Arabia. Investigadores descubrieron en el desierto saudí Al-Nefud unas huellas pertenecientes a un grupo de Homo sapiens dejados hace 120.000 años. Hoy en día la península de Arabia posee áridos desiertos que hacen inhospitable cualquier estadía para la gente y animales que pudieran vivir en él. Pero investigadores de los últimos años han confirmado que en aquel entonces el clima en el área era diferente. 7 huellas fueron reconocidas como las de los homínidos, de cual 4 las dejaron 2 o tal vez 3 individuos, viajando juntos. Los científicos consiguieron descubrirlo en base a la orientación, la diferencia de tamaño y el trayecto que había entre cada una, y se confirmó que las huellas corresponden a los humanos modernos y no a los neandertales, como se creía. Las huellas no eran solo de humanos, sino también de elefantes, caballos, entre otros animales, y aunque no son las más arcaicas que se han conocido, son la evidencia más vieja de traslado humano en la península de Arabia. Gracias a ese descubrimiento se pudo considerar ciertas cosas que se dudaban sobre las vías que recorrieron los antepasados para salir de África y aumentar la población en otros continentes. Puesto 7. Los sabios de Sudán. A pesar de que Sudán no sea un país muy conocido, no es falso el hecho de que alberga maravillas naturales y entre ellas está una formación rocosa cuyo aspecto rojizo la haga similar a unos labios. Si vuelas sobre el desierto de Darfur, muy cerca de Gar, podrás ver estos labios de mujer, que se ubica en un buen puesto entre las curiosidades más asombrosas que se han descubierto con la herramienta Google Maps. Esta cómica formación geológica se vio por primera vez en el año 2005. Se trata de 2 crestas rocosas, se asimilan a la forma de unos labios de mujer. Estas colinas tienen una longitud de aproximadamente 1 kilómetro y se pueden ver cuando se vuela sobre esta región, por lo que si lo ves desde la Tierra, en pleno desierto, no se apreciará la belleza ni la forma del lugar. Lo mejor de todo es que es completamente natural, ya que fue formada por la erosión del terreno a lo largo de milenios, y si quieres utilizar la aplicación y verlo con tus propios ojos, estas coordenadas te ayudarán. 12 grados 22 minutos 13.32 segundos norte, 23 grados 19 minutos 20.18 segundos este. Puesto 6. Los hallazgos de dinosaurios del desierto de Gobi. A principios del siglo XX y finales del XIX se pensaba que en Asia se originaban los mamíferos, que después de la extinción de los dinosaurios había sido en Asia donde se diversificaron en principio. Con la idea de localizar el origen de los mamíferos, el Museo Americano fundó la primera expedición en el desierto de Gobi en 1921, y los descubrimientos no decepcionaron. En 1922 se habían encontrado los primeros fósiles, como el Psittacosaurus. En verano de 1923 el grupo de expedición regresó y los descubrimientos fueron todavía mejor. Se hallaron muchos esqueletos de Protoceratops, de distintas edades, desde crías recién nacidas hasta adultos. Luego se encontraron con huevos que nunca llegaron a eclosionar, ordenados en lo que correspondieron ser los nidos y enterrados hace más de 70 millones de años. En esta expedición también encontraron fósiles de dinosaurios, como Oviraptor Philoceratops. Otro dinosaurio carnívoro desenterrado en esos mismos depósitos fue un pequeño dinosaurio de hocico prolongado, dientes agudos de pequeño tamaño y garras aterradoras. Otro pequeño terópodo que también fue hallado en aquella expedición fue Saurornithoides. El lado bueno de esta noticia es que todavía surgen primicias de estos depósitos, ya que es un desierto extenso donde predominan tanto la vida de los cretácicos como cenozoicos. Puesto 5. Encuentran pistas sobre vida marciana en el desierto chileno. Un grupo de científicos estadounidenses y singapurenses hizo una expedición en el ambiente más parecido a Marte. Las muestras contenían microbios extraños y altamente especializados, que los investigadores han entrelazado con el recurso limitado de agua, los insuficientes nutrientes y la química del suelo. Había microbios adaptados a altos niveles de sal, los cuales son muy diferentes a los que viven en la superficie de los desiertos.
datos. Los estudios compararon muestras almacenadas por el rover con muestras del suelo que fueron tomadas cuidadosamente a mano, y con ayuda de la secuenciación del ADN revelaron que la vida bacteriana en los sedimentos recuperados por ambos métodos era similar, lo que indica el éxito de la operación. Para las misiones en el planeta rojo pendientes, se pronostica hacer perforaciones de 2 metros, por ello la importancia de tener una comparación basada en la Tierra, que pueda servir de ayuda para identificar e interpretar resultados una vez que se hayan desplegado los rovers allí. Estos estudios ecológicos benefician a los investigadores, tanto al momento de predecir las zonas habitables para las comunicaciones microbianas en los ambientes más extremados de la Tierra, como para encontrar vida en otros planetas. Puesto 4. Reserva de agua bajo el punto más caliente de la Tierra. El hidrólogo de Irán, Amir Agha Kuchak, y sus compañeros hallaron un sistema de vida conformado por insectos, reptiles, zorros y aves migratorias. La reserva de agua subterránea estaba bajo el desierto de Lud, en Irán. Es considerado el punto más caliente de la Tierra. La revista en línea de la Universidad de California, en Invirne, comunicó que este es uno de los descubrimientos más extraordinarios llevados a cabo en este misterioso desierto, junto a los aportes suministrados por los satélites sobre aguas profundas justo debajo de la superficie. Actualmente se investiga la procedencia del agua y cómo ésta favorece al ecosistema del desierto, con el fin de establecer cómo subsisten las especies a la exposición a temperaturas extremas. La Universidad de California, en Invirne, subrayó que las calenturas de la zona llegan a los 71 grados centígrados, por lo que parece imposible localizar alimentos. El nombre de origen persa de este lugar es Das-e-Lut, que significa el desierto del vacío. Puesto 3. Ciudad Dorada de Luxor. Esta grande ciudad se mantuvo escondida durante siglos. Es una de las más extensas del Viejo Egipto y, según las inscripciones, fue instaurada por el abuelo de Tutankamón, Amenhotep III. Para entrar en contexto, hace 3400 años, en el Antiguo Egipto, un discutible rey no solo dejó su nombre, sino su religión y su capital, Tebas, hoy en día Luxor. Los arqueólogos pudieron deducir qué sucedió luego, y fue que el faraón Akenatón edificó la ciudad de Aketatón, donde gobernó con su esposa Nefertiti, y rindieron culto al sol. Después de su muerte, su hijo Tutankamón pasó a gobernar Egipto e ignoró el legado de su padre. El estado de conservación tan bueno que tenía la ciudad permitió saber muchos detalles del día a día de Egipto hace 3300 años. Fue descubierta por casualidad por un conjunto de arqueólogos en la orilla occidental del Nilo de Luxor. La apodada Ciudad Dorada deja ver un espacio urbano muy bien mantenido, con hogares, calles y murallas de 3 metros de altura, e incluso un barrio administrativo y residencial delimitado por unos llamativos muros en curva. Se han encontrado vasijas, muñecos para infantes, piezas de juego de piedra caliza, así como se han visto panaderías, cocinas y áreas relacionadas con la producción de alimentos, así como un recipiente que tenía más de 9 kilogramos de carne seca. Puesto 2. Cementerio de ballenas. En este puesto se ubica un hallazgo que se puede incluso considerar como uno de los revelamientos arqueológicos más significativos en América Latina. Se trata de la exploración de 40 fósiles de ballenas que datan de hace 9 millones de años, que fueron vistos en el desierto de Atacama, Chile, el desierto más seco del mundo. Los expertos analizaron hasta llegar a la conclusión que dichos mamíferos sucumbieron al consumir algas venenosas y encallaron en la colina que ahora se llama Cerro Ballena. También se dice que simplemente los mamíferos, junto con los peces, se depositaron con el pasar del tiempo y que la colina de ese entonces pasó a ser una zona donde los cadáveres fueron trasladados por la corriente para que la naturaleza los mantuviera entre 6 y 9 millones de años. Independientemente de la razón, lo cierto es que dejó un extraño lugar de descanso para toda una manada de animales marinos. Puesto 1. Barco gigante. En la época antigua de Egipto, era habitual integrar vehículos en las tumbas. No importaba ni el tipo de vehículo ni la clase social. Es decir, también las personas con pocos recursos eran enterradas con coches. La excepción de esta norma fue encontrada en 2016, cuando se localizó en una tumba usual un barco de 60 pies de largo construido hace 4500 años. Esta barca descubierta en 2016 estaba construida con madera de muy buena calidad, ya que estaba intacta, por así decirlo, cuando se excavó.
Cabe destacar de nuevo que este barco no estaba dentro de la tumba de un noble, ni un general, ni nadie importante por el estilo. La persona enterrada con ella era un plebeyo, lo cual levanta sospechas sobre cómo podía un campesino permitirse adquirir ese barco y cómo fue transportado hacia dentro de la tierra. Y así concluye este top, lleno de misterios encontrados solamente en los desiertos, lleno de preguntas sin respuestas. Los seres humanos somos los únicos seres vivos en el planeta Tierra que se preguntan por su inicio, su evolución y su futuro, así como por el sentido de su existencia, por lo que no encontraremos respuesta de algún otro ente. La tecnología ha llegado muy lejos para ayudarnos a descubrir quiénes éramos y quiénes estaban antes de nosotros, pero aún quedan muchas inquietudes por resolver. Y esto es todo por este vídeo. Esperamos que esto haya sido de tu agrado y por favor no olvides suscribirte y darle like al vídeo si te ha gustado. Los esperamos en la próxima ocasión. Cuídense.